Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Y quiero empezar declarando nuestra confesión, que siempre la declaramos y que decimos que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El verdadero cristiano de hoy en día no debe hacer una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque toda escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Entonces debemos entender esto. Yo estaba orando. Quiero darles un principio. Muchos están de acuerdo en que se suspenda el culto al Señor en lugares en la casa del Señor. Otros no están de acuerdo. La palabra de Dios, si nos vamos a juicio, tenemos para defenderla. Pero aquí, más que todo eso, vamos a lo que Dios habla a nuestro corazón. Por lo tanto, no juzgue, ni critique, ni señale a una autoridad o a un hombre de Dios que está en contra de que los cultos se hagan en la casa del Señor. Y tampoco critique y señale a una persona que está a favor de que los cultos se hagan en casa. Porque tanto el que está a favor como el que no está a favor están basados en algún versículo de la palabra del Señor, y por lo tanto son hijos de Dios. Son ungidos del Señor, y con los ungidos del Señor no hay que meterse. Amén. Por lo tanto, respete la opinión. Si no la comparte, no la comparta. Solo respete la opinión del que está de acuerdo y del que no está de acuerdo. Amén. Porque esto es palabra del Señor. La palabra del Señor no es para contender. La palabra del Señor no es para pelear. La palabra del Señor es para asimilarla como una luz a nuestro camino, para ser guiados y llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Así es que tenemos que entender eso. Y como hoy estamos desde casa, me siento como con más tiempo para poder enseñar lo que hoy vamos a ver. Amén. Hoy usted no va a estar diciendo que tengo que ir, que mis hijos aquí, que mis hijos allá. Algo que el Señor me llamaba y me quebrantó en mi corazón fue lo siguiente. ¿Cuántos se alegraron cuando recibieron el mensajito de decir, no se congregue y recíbalo desde casa? Y el Señor me llevaba a su corazón. ¿Cuánto Él se sintió triste? Porque usted se alegró, pudo alegrarse de no venir hoy un domingo a la casa del Señor. Y eso solo usted lo sabe, más que usted y Dios. Yo no puedo juzgar ni señalar, pero verdaderamente hay muchos que se alegran de que no haya culto para no congregarnos. Muchos celebran, pero como Dios no está aquí para juzgar ni para señalar, sino para que hagamos la palabra del Señor. Amén. Hay tanto que enseñar sobre estos tiempos, sinceramente, hay tanto, pero lógicamente no lo podemos hacer todo en un culto, así es que próximamente estaré hablando, tal vez no en culto, sino en mensajes de las señales de los últimos tiempos y qué es lo que se nos acerca para estos días. Estamos viviendo tiempos proféticos, que la palabra de Dios lo dice. Muchas cosas están ocurriendo en el mundo, en nuestro país, y como iglesia debemos mirar con los ojos espirituales el acontecer mundial. No podemos hacernos sordos ni ciegos. Dios utiliza muchas maneras y elementos para hablar a sus hijos, para hablar a su iglesia, para hablar a su congregación.
Y la Biblia contiene también un lenguaje simbólico que debe ser correctamente interpretado, pues Dios tiene ahí grandes revelaciones y enseñanzas para su pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo antes de entrar a la palabra? Porque hoy lo que voy a hablar es del Salmo 91. Pero quiero hacer un preámbulo de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Todo esto está sucediendo porque Dios lo ha permitido. Antes, cuando ocurre una señal, es antesala de lo que algo grande va a acontecer. Cuando hay una señal, es porque algo va a suceder. Como iglesia, ¿cuál es y lo he repetido por muchos domingos desde este lugar, qué es lo que nosotros esperamos? ¿Qué acontecimiento esperamos? La venida de mi Señor Jesucristo. Y si estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces gocémonos y alegrémonos. Que no sea para entristecernos. Esto que está pasando son señales de los últimos tiempos. Son señales de lo que Jesús dijo en Mateo 24 que iba a ocurrir. Entonces, ¿por qué entristecernos? ¿Sabe cuándo pasa eso? ¿Cuándo nos entristecemos? Cuando no sabemos a quién acudir. Cuando no sabemos a dónde recurrir. Cuando no sabemos quién es nuestro Dios. Muchas veces cantamos: el Señor es mi Dios, Él es mi Rey, Él es mi todo. Pregunto, ¿verdaderamente Él es nuestro todo? ¿Él es nuestro Rey? ¿Hacemos lo que Él dice que hagamos? ¿Nos sometemos a lo que Él dice que nos sometamos? Porque como hay un dicho bien estrecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo puedo decir muchas cosas, pero puedo hacer otras cosas diferentes. Para que entremos en preámbulo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, y lo voy a parafrasear. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, específicamente en el capítulo 6, cuando son la apertura de los sellos. Cuando son la apertura de los sellos. Habrán 7 sellos que serán abiertos. ¿Sí? 7 sellos en los cuales solo alguien pudo abrir el libro de la vida para destapar esos sellos. De ahí nadie más. Y esa persona o ese ser se llama Jesucristo. ¿Sí? Entonces mire lo que dice la palabra. Solo no voy a explicar los 7 sellos, pero voy a explicar en el sello en el cual estamos ahorita para llevarlos a dónde o qué es lo que tenemos que hacer cuando eso suceda. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sí? Entonces que esto no lo atribule, que esto no lo entristezca. No nos volvamos histéricos ante esto. Dice Apocalipsis, voy a leerlo porque no tengo pantalla todavía acá, no sé por qué. Dice Apocalipsis capítulo 5 del 1 al 2 y del 6 al 9, solo voy a leer rapidito, los que están en casa pueden seguirme con la palabra en su Biblia, que dice, gracias, hijo. Me gustaría que ustedes lo siguieran en su Biblia ahí para no atrasarme, porque verdaderamente hay tanto que enseñar, pero quiero ser bien específico en lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Apocalipsis 5, 1 y 2, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Ahorita estoy ya en el del 6 al 9.
que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solo había una persona, el Cordero inmolado, el Santo, que podía abrir esos sellos. Porque cuando esos sellos se abrían, iban a venir muchas situaciones aquí a la tierra. Pero iban a venir con la autorización de Dios y con el control de Dios. Por eso, antes de que ese sello no se abriera, no podía salir lo que está aconteciendo. Por eso, todo lo que está aconteciendo es producto de lo que la palabra de Dios ha establecido. Amén. Entonces, y dice, y salió 7 sellos. ¿Dónde empezaron a abrirse estos 7 sellos? Empezaron a abrirse desde la caída del hombre, cuando Adán pecó. Desde ahí empezó a abrirse los sellos. Y el primer sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como una gran voz de trueno: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Cuando se abrió el primer sello, lo que salió fue el primer jinete del Apocalipsis. Y dice que salió un caballo blanco, imitando a Jesucristo. Jesucristo, cuando venga, y Apocalipsis lo menciona más adelante, vendrá con una espada. Este jinete no viene con una espada, este jinete viene con un arco. Por eso la palabra de Dios dice: y apagar todos los dardos que Satanás nos tira. Porque él viene con un arco, y su arco tiene dardos para lanzarnos. Se abrió el primer sello. Dije, no voy a explicar todo lo que sucede en esto. Más adelante, si Dios me lo permita, daré enseñanza específicamente de los sellos y cómo ha interferido en el crecimiento de la esposa para llegar a la estatura del varón perfecto. Luego el segundo sello lo encontramos en capítulo 3, verso 4. Y dice: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuele dado una grande espada. Fue cuando empezaron las guerras. ¿Y dónde empezaron las guerras? Las guerras no empezaron con la Primera Guerra Mundial. Las guerras empezaron cuando Caín mató a Abel. Las guerras empezaron en los tiempos de Noé. Las guerras empezaron en tiempos. Entonces estamos hablando de que los sellos se abrieron desde la caída del hombre, cuando pecó y le entregó la voluntad a Satanás. Amén. Luego tenemos el tercer sello. Y el tercer sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6, versos 5 y 6. Y dice: y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una gran voz que en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. El jinete negro representa la crisis económica, la muerte, la penuria, la desnutrición, la hambruna. ¿Cuántas recesiones económicas hemos tenido? ¿Cuántos problemas hemos tenido? Eso se viene dando desde el principio de los tiempos.
pero estoy llegando donde el tiempo donde estamos ahorita. Porque yo ni había nacido y había hambruna. Yo ya había nacido, había guerra. Yo había nacido, yo no había nacido, y el falso profeta andaba ya diciendo una verdad que no es correcta. ¿Dónde estamos ahorita? En el cuarto sello, que está en Apocalipsis 7 y verso 8. Y se lo voy a graficar para que usted entienda. Y lo que yo estoy explicando en esta mañana no es para causar temor, ni pánico, ni histeria. Es para que verdaderamente entendamos el punto donde estamos parados y qué tengo enfrente que se me viene, para que reaccionemos. Porque si Dios nos manda esta palabra, es para que entendamos y decir, ahí está el camino, no se pierdan. Y mire esto, cuarto sello, Apocalipsis 6, 7, 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que se viene ahorita, y lo explico en esta forma rapidito en este gráfico, para que entendamos cómo estamos ahorita. Voy a hacer una línea de tiempo. El primer sello, existe tribulación y gran tribulación. Usted y yo estamos en la tribulación, pero no queremos entrar a la gran tribulación. ¿Qué es lo que pasa? Habrá un tiempo de 3.5 años que será la gran tribulación. Todos estos sellos y todos estos jinetes salieron en la tribulación, la cual nosotros estamos. Y entonces aquí se abrió el primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello. El quinto sello ya se abre cuando empieza la gran tribulación. El sexto sello, el quinto sello se abre específicamente acá. La misma palabra de Dios lo dice. En el principio, cuando son los mártires que quedan en la gran tribulación y mueren por Cristo, por la palabra del Señor. ¿Y dónde van ellos? Van bajo el altar de bronce a quejarse, que haga justicia, porque ellos han perdido la vida por Cristo. Estos no tenían todavía la estatura del varón perfecto, no tenían todavía las vestiduras de lino fino, brillante y resplandecido. Los que todavía se quejan, nos quejamos. ¿Cuánto nos quejamos, verdad, doctor? Siempre, ¿verdad? Y entonces aquí, y después aquí viene lo que es el sexto y el séptimo sello. Y aquí está lo que sucede el Armagedón, los 1000 años de paz, y después el juicio del trono blanco y las 7 trompetas. Pero ¿dónde quiero explicar? No he entrado nada a lo que hoy quiero explicarles, porque quería hacer este preámbulo para que entendamos dónde estamos parados, en una línea de tiempo dónde estamos parados. Estamos. Entonces dice, el verso 9 dice, y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Estamos claros? En ese ámbito y en ese tiempo estamos nosotros ahorita. En ese ámbito estamos nosotros ahorita. ¿Qué es lo que pasa o qué quiero enseñar hoy? Estamos preocupados
Y mire lo que me dice, creo que es Hebreos capítulo 10, verso 25. Hebreos 10, 25. Dice: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida de Cristo. Y mire, dice, exhortándonos, no dejando nuestra congregación. Y mire lo que significa congregación: colección completa, específicamente reunión cristiana. Congregación, reunirse. Pero hoy, ¿qué pasa? Nos alejamos en vez de venir a la casa del Señor. Y cuando hablo en este término, no estoy criticando las reglas que han puesto nuestras autoridades, porque la palabra de Dios dice: someternos a toda autoridad. Sí, y eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces reunámonos en casa, oremos en casa, lea la palabra de Dios en casa, reúna a su familia. Si antes no lo hacía, hoy es tiempo para que lo haga. Hoy es la oportunidad perfecta. 14 días que los niños no van a tener clase, los va a tener encerrados ahí en su casa, y en vez de estar comiendo, póngalos a leer libros. Edúquele la palabra. Ok, hoy sí quiero empezar a enseñar esto. ¿Estamos claros? Quedamos claro lo que hemos visto ahorita como un preámbulo. Apocalipsis 1:3 dice, Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice, capítulo 3 dice: la revelación de Jesucristo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si nosotros decimos, ¿para dónde vamos?, significa que es lo que tenemos enfrente. Para el pueblo de Dios, para los israelitas, ¿para dónde van? Es lo que tienen atrás. Génesis. Y todo el reloj profético de lo que viene a la humanidad, el reloj profético lo marca el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice, subraya estas dos palabras, bienaventurado y guardan, lo que dice hacia dónde vamos nosotros como cristianos es bienaventurado, al monte de las bienaventuranzas, que es bienaventurado, es Makarios en griego, que es supremamente bendecido. Hacia ahí tenemos que ir. Y si somos supremamente bendecidos, estamos hablando de la eternidad Olam. Y luego dice, guardar, significa Edén, igual comienzo, que es la eternidad que Edén. Entonces nosotros, ¿hacia dónde vamos? Al comienzo. No sé si me están entendiendo. Lo que Dios quiere como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es que regresemos a la roca donde fuimos cortados, a la eternidad Olam, eternidad Kedem, donde fuimos creados y donde fuimos formados, donde fuimos formados y donde se dio el plan maestro, que es Jesucristo. Por eso es bienaventuranza. Entonces, Apocalipsis lo que nos hace es retornar a lo que ha de venir. Es por un orden. Y aquí está la oportunidad de regresar al ser supremamente bendecidos y a guardar el Edén, lo que Dios le dio la orden a Ish e Isha en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros los ancianos, ¿cómo hacemos? Muchas veces los vemos de menos, que estorban en nuestra casa. El pueblo de Israel lo mira, no todos lógicamente, el pueblo de Israel lo mira, y Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Porque el hebreo, cuando mira a un anciano, mira su presente, mira su futuro y mira su pasado. Por eso lo honra.
Muchas veces nosotros cuando miramos a un anciano, lo que hacemos es despreciarlo. Y aquí es donde viene esto. Éxodo capítulo 5, verso 1. No creo que me dé tiempo, pero por lo menos van a quedar, porque hoy lo que quiero hablar es del Salmo 91, pero tengo que hacer todo esto para que entendamos, si no, en nada estamos. Después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel. Él sigue siendo el Dios de Israel. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Eso es cuando Moisés va y se presenta delante de Faraón y le dice: Faraón, deja ir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Cuáles eran las fiestas que el pueblo hacía? Era celebrar cultos, celebrar ofrenda agradable a Dios. Eso significa que el pueblo no estaba haciendo sacrificio para Dios. Verso 2 dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero la clave está aquí en el verso 3. Y dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. ¿Dónde estaba el pueblo de Dios en ese momento? En opresión, en angustia, en diferentes circunstancias. Y capítulos atrás en Éxodo dice: y el pueblo clamó y llegó a la voz a los oídos de Dios, y por eso mandó al libertador Moisés y le dio las instrucciones. Dios se le presenta a Moisés y le da las instrucciones que vaya a Faraón. Y entonces dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. O con espada. ¿Qué es lo que está pasando hoy acá? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy acá? Pestilencia. Vamos a Éxodo, porque hoy como estamos en casa está más cómodo. Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Dice: y aquí miré un caballo amarillo que estaba sentado sobre él, tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta para matar con espada, con hambre y, mire la palabra mortandad. ¿Qué significa? Muerte. Pero mire lo que dice en la traducción Wenson. Ya me enseñaron a decir Wenson. Y dice: plaga, pestilencia, enfermedad pandémica, asociado al castigo de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Una pandemia. ¿Y eso va asociado a qué? Al castigo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un pueblo rebelde que no hace caso, que rechaza la palabra, que no se discipula, que no quiere congregarse, y eso ya en el crecimiento. Simplemente no quiere venir a reconocer a Jesucristo como su Señor. Regreso acá. Regreso a Éxodo. Estaba en Éxodo, ¿qué? 5, ¿verdad? Sí. Éxodo 5. Y dice: entonces el pueblo de Dios dice, pero mire esto, porque la clave también está en el 4. Y dice: para que mi pueblo vaya a celebrar culto, vaya a celebrar fiesta, y no venga una pandemia, no venga una gripe, no venga un virus y ataque al pueblo. Dios es sabio y le dice: dile a mi pueblo que salga a celebrarme fiesta, que reconozca que yo soy el Jehová,
que yo soy el Dios de sus padres, que yo soy el Dios todopoderoso. Vayan y celébrenme fiesta, porque si no lo hacen, vendrá una pandemia, vendrá un virus y los atacará. Esto es tremendo. Y aquí donde viene el verso 4 y dice: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Y esto me da algo. Todo el pueblo de Israel no estaba en opresión. Moisés no estaba en opresión. Aarón no estaba en opresión. ¿Por qué? Porque eran descendientes de la tribu de Leví y eran los sacerdotes que siempre pasaban estudiando la palabra de Dios. Y entonces, ¿quién era el pueblo de Dios que estaba en opresión? La demás gente. Entonces aquí puedo ver que hay dos grupos. Un grupo que se dedicaba a la obra. Perdón, ¿cuál 5 es? Éxodo 5:4. Un pueblo que se dedicaba a la obra y otro a los cargos. Y la palabra obra, voy a avanzar, son dones o artes que ellos tenían para hacer las cosas. Tenían el arte para fabricar ladrillo, tenían el arte para hacer esto, tenían el arte para hacer tantas cosas, y lo pueden ver en el Strong. Y obra dice que era una responsabilidad de mayor carga, porque sus hombros llevaban las 12 piedras que significaban las 12 cargas o las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces hay dos grupos: el pueblo que trabajaba y el pueblo que estaba en adoración a Dios. Y aquí es donde viene, ese pueblo estaba dividido. El pueblo estaba trabajando y el otro estudiando la palabra. Dios lo que quería era que este pueblo se uniera para que juntos adoraran al Señor. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás ahorita? Es alejando al pueblo con mucho trabajo. ¿Por qué no se discipula? Es que salgo tarde, hermano. No me queda tiempo. ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que tengo trabajo los domingos, que hoy mire que me salieron con esto. ¿Por qué no ora? Es que tengo que levantarme temprano y apenas me da el tiempo. ¿Y por qué no lee la palabra? Es que la verdad que no me queda tiempo, no tengo ni tiempo ni para comer. Porque está sojuzgado, metido en la obra, en el trabajo. Y nos hemos olvidado de levantar culto a Jehová. Nos hemos olvidado de congregarnos. Nos hemos olvidado de celebrarle. Esto es tremendo. Y entonces, ¿por qué me vienen las enfermedades? ¿Por qué me viene la situación? Simple y sencillamente porque hay una división entre el pueblo que ora a Dios y el pueblo que está afanado en su trabajo. Créame que después de todos estos días que me he internado a estudiar, lo que se venga es ganancia. Estoy yo expectante a lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Es impresionante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Busquemos de Cristo. Busquemos de Cristo. Mire, cuando venga el rapto, cuando venga el Señor entre las nubes, su trabajo ahí va a quedar. Sus amigos ahí van a quedar. Todas aquellas personas ahí van a quedar. Y ojo y no se quede usted acompañándolos por no ir a celebrar culto a Jehová. Es tremendo. Lo que estoy diciendo me lo he hecho 1000 veces. Y he orado al Padre por esto. Dios no está jugando ya. Ya no pueden estar rehusándose. ¿Cuánto cuesta que se disipulen? Y no hablo de acá, hablo de la iglesia en general. O sea, si ustedes miran los cultos llenos de las grandes iglesias, pero ¿cuántos se disipulan? Porque el discipulado es disciplina. Es que no puedo por esto, es que no puedo por acá. Bueno, entonces ahí se va a quedar. Diga, yo no me estoy quedando, diga. Su palabra tiene poder. Diga, yo no me estoy quedando.
voy a empezar a discipularme. Esto es lindo. Entonces el rey lo que quería era que fueran a celebrar culto a Jehová. Amén. Y aquí es donde voy a empezar a hablar del Salmo 91. Porque quería entrar en esta situación del Salmo 91. El pueblo de Israel, ¿qué es el Salmo 91? El Salmo 91 es simple y sencillamente el tabernáculo de Moisés. No hay más. Es el tabernáculo de Moisés. El Salmo 91 es el mismo salmo que Satanás le recetó a Jesús cuando le dijo, por tercera vez lo llevó. Primero le dijo, convierta estas piedras en pan. Luego le llevó al monte, después lo llevó al pináculo y le dijo, si te tiras de este pináculo, Dios escrito está, que Dios mandará a sus ángeles que te sostengan para que tu pie no tropiece. Le recitó el Salmo 91. Entonces el Salmo 91 es el tabernáculo de Moisés. Esto es lindo lo que hoy vamos a aprender. Si usted está en casa y no se está moviendo ni levantándose a cada rato, usted va a aprender esta mañana. Satanás odia toda la escritura, pero odia más el Salmo 91. Porque el Salmo 91 es la imagen, sombra, tipo o figura de Jesucristo. Por eso lo odia. Entonces, porque si hacemos de manera literal lo que dice ahí, somos materia perdida para el diablo. Y antes de entrar al Salmo 91, vamos a hacer un repasito del tabernáculo. Imagínense, no entro al Salmo 91, espero terminarlo. Hoy tenemos tiempo totalmente. Es obvio que el diablo se sabe de memoria la palabra y quiso desviar a Jesús. Mire lo lindo de esto. Buscó tentar a Jesús, lógicamente fuera de contexto. ¿Por qué el diablo le dijo a Jesús, ven y salta, porque escrito está, a sus ángeles mandará? El diablo lo que decía era, mira Jesús, lúcete acá. Si tú te vas al pináculo y tú te tiras, toda la gente se va a ver y toda la gente va a mirar que los ángeles corren y te sostengan para que tu pie no caiga. Entonces Satanás quiso seducirlo a la tentación para que se saliera de la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Hacerlo en el tiempo de Dios, en lo correcto de Dios. Porque Dios, el plan era manifestar a su Hijo como su unigénito, no por los aplausos que pueda ganarse tirándose de un pináculo, sino por la sangre que iba a derramar en la cruz del Calvario. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta misma palabra la encontramos en Deuteronomio, porque en Deuteronomio son dabarines y en Salmos son alabanzas que se pueden dar. Entonces, para poder entender, vamos a tener que entender otras cosas del tabernáculo. Todo el cuadro para ver los principios espirituales que están en el Salmo 91. Dios, cuando le habló a Moisés, le dio el privilegio de mostrarle el cuadro hermoso del tabernáculo, ¿sí? Y eso ya lo hemos visto y lo hemos aprendido. Y Dios le dijo, mira, los pies de mi Señor serán como un bronce bruñido. Serán como un bronce bruñido. Aquí me voy a ubicar porque aquí voy a empezar a dibujar algo. No sé si la cámara tira también, para que alguien esté, para los que me miran allá por la... Ah, pero no sale la señal allá. Bueno, se la perdieron. Entonces, ¿qué pasa? No son bromas, ahorita va a ser algo. Entonces,
los pies de mi hijo son como el bronce, porque ahí hay juicio. Y entonces Dios empezó esto. Si vamos a edificar un santuario que va a representar a mi hijo, pues no podemos poner los pies bruñidos ahí, ¿no? Sino que vamos a poner una representación. ¿Y cuál es la representación de los pies de Jesucristo? El altar de bronce. El altar de bronce. Si se recuerdan aquella mujer que estaba, cuando Jesús estaba en la casa del fariseo y traía un frasco de alabastro y se regó a sus pies. Entonces Jesús dijo a la mujer: vete en paz, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque son los pies de Jesús el altar, donde empieza nuestro recorrido para celebrar culto a Jehová. ¿Qué es lo que celebraba el pueblo de Israel? Celebraba en el tabernáculo culto a Jehová. El tabernáculo es la estatura del varón perfecto. Entonces aquí los pies son el altar de bronce. ¿Saben qué hacen los pies de Cristo? El altar de bronce. Aplastarle la cabeza a la serpiente. Por eso es que cuando uno viene para celebrar culto a Jehová, viene directamente rendido a los pies, porque son los pies de Jesús los que aplastan la cabeza de la serpiente. Y eso está en Génesis capítulo 3, lo podemos leer ahí. Luego le dijo: la mejor forma de representar los lomos de Cristo es a través de una fuente. ¿Por qué? Porque los lomos de Jesucristo es todo el poder para poder ser lavados, limpiados. De hecho, los lomos, los órganos de limpieza que nosotros tenemos, donde está el riñón y todo, está en los lomos. Las aguas de su nombre, limpiarnos. Y este es el altar de bronce. Luego le dijo, estoy hablándolo rápido, luego le dijo a Moisés: ¿cómo representar el corazón del Hijo? Bueno, el corazón del Hijo lo vamos a representar mediante un altar de oración, donde el corazón del Hijo se une al corazón del Padre, que son las oraciones, el incienso que nosotros llevamos. Y es el altar de oración. Si quiere aprender más del tabernáculo, no se quede los miércoles. Este es el tercero. Los miércoles estamos explicando, pero a detalle, lo que es el tabernáculo de Moisés. Luego le dijo: necesitamos conocer la diestra o mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llegamos al candelero. Llegamos al candelero que tiene 22 almendras, 22 flores, 22 manzanos, con 7 lámparas que dan luz, que es la palabra. Y esos 22 manzanos, 22 flores y 22 almendras, ¿qué son? 22 más 22 más 22, ¿qué es? ¿Cuántos libros tiene la palabra? 66, la palabra de Dios. Estamos, la diestra. Pero también necesito que conozca la izquierda de Dios. ¿Y cuál es la izquierda de Dios? Es la mesa de los panes. ¿Y qué es la mesa de los panes? Que coman la palabra que han aprendido para que tengan fuerza y crean que lo que están pasando simplemente es para llevarlos a un nivel diferente. Es que usted crea que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y luego llegamos y le dijo: ¿cómo voy a mostrar la cabeza? Entonces le dijo: vas a hacer un arca. Un arca donde está la soberanía de Dios y está el asiento de misericordia. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Cómo entonces el pueblo de Dios tiene acceso a llegar ahí? Mediante el sacrificio que haga en el altar de bronce. Y esta misma sangre que era derramada acá, era untada en el altar de oración. Y esta misma sangre era con que se rociaba, porque aquí voy a entrar a explicar algo lindo, que es el Salmo 91. Rodeaba la sangre, los ángeles
era bañado de sangre literalmente. Por 7 veces le dijo a Moisés: Moisés, ve a pararte atrás y con la ofrenda que se de expiación vas a rellenar las alas de los querubines y vas a rellenar todo el asiento de misericordia con esa sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El camino empieza celebrándole culto a Jehová en el altar de bronce, reconociendo cuánto hemos pecado, para luego avanzar al lugar santo y luego llegar a la soberanía de Dios. Y entonces, ¿por qué la iglesia hoy no entiende que tenemos que someternos a la soberanía de Cristo? Simplemente porque hay una soberanía carnal en nosotros. ¿Y qué es nuestra soberanía carnal? Simplemente es: yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, a la hora que quiera. Si voy, bueno, y si no voy, no te metas en mi vida. Si usted me está diciendo que venga, yo voy a ir cuando yo quiera. Su soberanía carnal no es la voluntad de Dios. Entonces, en la cabeza pusieron el arca y el asiento de misericordia, que son los querubines de gloria, para representar el principio del Salmo 91. ¿Y cómo empieza el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra sombra son alas. Las alas de los querubines que estaban en el lugar santísimo. ¿Y dónde viene esta sangre? Por eso es que esta sangre, y el miércoles lo expliqué en el tabernáculo, si está en Facebook, mírenla. Esta sangre es la misma sangre que está en el lugar santo, en el altar de bronce. Entonces, el sacerdote hacía un camino de sangre, desde el lugar donde se hacía el sacrificio hasta el lugar santísimo, donde está el estrado, donde están los pies de Dios. Y entonces aquí es donde viene y le dijo: Faraón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que me celebre ofrenda, para que vayan al altar de bronce, tengan una relación conmigo, luego avancen, tengan un corazón conmigo y lleguen al asiento de misericordia, y entonces yo los protegeré con mis alas. No podemos pretender que el abrigo nos acobije si antes no pasamos por el altar de bronce. ¿Y altar qué significa? Muerte, sacrificio, derramamiento de sangre. Entonces lo que Dios dice es: vengan y mueran a su orgullo, mueran a su soberanía carnal, mueran a su soberbia, mueran a sus malos pensamientos, mueran a todo aquello, porque si no, pestilencia les vendrá. Dios les estaba previniendo, Dios les estaba avisando y les estaba diciendo: deja ir a mi pueblo, que me celebren fiesta. El pueblo no le celebraba fiesta, porque estaba, como ya lo dije, sometido al trabajo. Hay unos que tienen 2, 3, 4 trabajos. ¿Qué tiempo les va a quedar de orar? Tremendo, ¿no? Es que mire, pastor, la responsabilidad que aquí, que allá, que no sé qué. Bueno, está bien, entonces no duerma, pero no deje de hacer el primer trabajo, que es adorar a Dios. No deje de hacer, visitar el altar. Prefiera faltar. Y mire qué tremendo esto, lo que le estoy diciendo. A la vez el pastor me está induciendo que falte y sea irresponsable en mi trabajo. No. Lo que le estoy diciendo es que si usted, para cumplir en sus 3, 4 trabajos, se levantaba a las 3, bueno, levántese a la 1. Para que Dios mire que verdaderamente quiere levantar el altar al Señor. Estamos. Entonces, y hoy sí voy a entrar al Salmo 91 de manera corta, lo voy a dar porque de verdad que es tanto, me fascina hablar del tabernáculo. ¿Por qué me fascina hablar del tabernáculo? Porque hablar del tabernáculo es hablar de Jesucristo, hablar de Cristo. Entonces, hablar de Cristo a mí me apasiona, me gusta, no siento el tiempo, pues, no siento el tiempo. Entonces, podremos decir
¿qué estamos haciendo ahorita con esta pestilencia? ¿Estamos como cuzucos, como dijo alguien? ¿O estamos adorando a Dios? No importa dónde esté. Pero en este tiempo de la pandemia que han determinado que estemos en casa, ¿cuánto tiempo le han dedicado a Dios? ¿Y cuánto tiempo le han dedicado al celular? A ver, se miraron todos los Facebook habidos y por haber, todos los WhatsApp habidos y por haber, todo aquello, etcétera, etcétera. Y lo menos que han hecho, leer la palabra de Dios. Estamos aterrorizados. Yo te digo, como hijo de Dios, sal a adorar al Señor en casa, porque no estoy incitando que salgas fuera para obstruir una ley que ha establecido el gobierno, pero hazlo en casa. Lee la palabra de Dios en casa. Entonces,